Buenas tardes, chicos. Miren, hoy vamos a empezar a estudiar la unidad número 4 de ecuaciones diferenciales, que son sistemas de ecuaciones diferenciales desde un punto de vista matricial para empezar. ¿Qué es esto? A grandes rasgos. Ustedes seguramente en algún momento estudiaron, por ejemplo, que si nosotros tenemos las siguientes ecuaciones, por ejemplo, las estoy colocando totalmente al azar, y a lo mejor pues 2x menos y igual a 9, por decir algo, ¿no? Eh, Había un problema muy importante a resolver aquí. Ese problema era encontrar aquellos valores x y y que satisfacían la ecuación. Entonces, por ahí utilizábamos métodos. Entonces decíamos, pues x vale, por ejemplo, 1 y y vale 3, por ejemplo, ¿no? Obviamente no son los resultados de esto, pero eso era lo que nosotros hacíamos. ¿Qué significaban estos resultados que nosotros encontramos? Bueno, las primeras dos ecuaciones, es decir, tanto esta como esta, son líneas rectas, así tal cual, líneas rectas. Entonces, vamos a suponer que una de estas líneas es esta y otra de esas líneas, pues es esta que está por acá. Entonces, ese valor que nosotros encontramos XY es justamente el punto donde se intersectan esas líneas. O sea, en X vale 1 y en Y vale 3. Bueno, mal dibujado, claro está, ¿no? Pero el objetivo de esto es que ustedes comprendan qué es o qué era lo que nosotros hacíamos cuando solucionábamos este sistema. Se le conocía como sistema de ecuaciones lineales. Ahora, lo que nosotros vamos a estudiar en esta unidad es sistemas, pero de ecuaciones diferenciales, lineales. Es decir, nosotros nuevamente vamos a tener algo que se va a llamar X en función del tiempo. Vamos a tener algo que se va a llamar Y en función del tiempo. Pero ahora, estas X y estas Y no van a ser simplemente constantes como el ejemplo precedente, sino ahora lo que van a ser pues funciones. Es decir, a lo mejor aquí esta x de t, pues podemos decir que es la exponencial más el seno, y por acá la y, pues menos la exponencial más el coseno, por decir algo, ¿no? Entonces el trabajo que nosotros vamos a realizar ahora es en encontrar estas funciones que satisfagan el sistema de ecuaciones diferenciales lineales. Aquí, en esta imagen, nosotros tenemos dos ejemplos de sistemas de ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Ustedes pueden notar, y voy a escribir la primera para explicarla. Yo tengo, por ejemplo, dx con respecto a t, y esto es igual a 3 veces la función en x más 4 veces la función en y. Y por otro lado, pues tengo la derivada de la función y con respecto al tiempo, y esto es igual a 5 veces la función en x menos 7 veces la función en y. Aquí, si ustedes se dan cuenta, lo que nosotros tenemos escrito, pues es lo siguiente. Primero, tenemos las funciones derivadas. Obviamente, en este caso, pues no hay como una mezcla, digamos, es decir, en la primera ecuación solamente tenemos la derivada con respecto a x, no tenemos derivada con respecto a y. En la segunda ecuación tenemos derivada con respecto a y, pero no tenemos derivada con respecto a x. Sin embargo, las dos ecuaciones dependen tanto de la variable x como de la variable y, que ya quedamos que son funciones. De esto que está por acá, o sea, de estas definiciones de las ecuaciones, obviamente ahorita no sabemos cuáles son esas ecuaciones. Ese es el objetivo de esta unidad, poder resolver este tipo de problemas. Pero, ¿cómo vamos a proceder primero a realizar esto? Bueno, vamos a empezar a definir unas cuantas cosas. ¿Qué cosas vamos a definir? Primero, vamos a escribir este sistema de ecuaciones de una manera muy particular, que es como vamos a escribir todos los sistemas de ecuaciones en esta unidad. ¿Qué otra cosa tenemos que recordar? Nosotros también tenemos que recordar, por ejemplo, que la derivada de x con respecto al tiempo, nosotros la podemos escribir simplemente con x punto. Y si yo tengo la segunda derivada de x con respecto al tiempo, pues esto ustedes saben pues que es x dos puntos, que es el punto arribita, indica pues el número de derivadas. Y esto simplifica mucho la notación. Por lo tanto, lo que voy a escribir aquí
jóvenes, o más bien, vamos a transformar esta notación en una diferente. En una diferente que estoy seguro que lo vieron en álgebra lineal. ¿En qué notación? Bueno, vamos a escribir x punto, y punto. Pero esta notación la voy a escribir en forma de matriz, o en este caso en forma de vector. Este va a ser el vector de las funciones derivadas. Así tan simple como esto. Ahora, del lado derecho, pues esto, ¿están de acuerdo que esto es igual? Esto es igual a estas cosas que tenemos nosotros por acá, que al final de cuentas son funciones. ¿Cómo vamos a escribir esas funciones de manera matricial? Bueno, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo único que vamos a hacer es, bueno, primero vamos a construir una matriz de 2 por 2. ¿Por qué? Pues porque tengo 1, 2 términos en la primera ecuación y tengo 1, 2 términos en la segunda. Sin embargo, estos términos están de acuerdo que dependen únicamente de x y de y. Por lo tanto, puedo reacomodar de manera matricial esto. ¿Cómo? Solamente voy a escribir los coeficientes. En este caso, el primer coeficiente es 3, el segundo coeficiente es 5, el siguiente coeficiente es 4 y el siguiente coeficiente es menos 7. Y a esto lo voy a multiplicar por las incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? La primera incógnita es x y la segunda incógnita es y. De esta manera, yo habré convertido este sistema de ecuaciones diferenciales lineales en su equivalencia, pero en forma matricial. Estas dos notaciones significan exactamente lo mismo. ¿Por qué los coloqué de esta manera? Bueno, esta parte que está acá, o sea, la transformación que hice, eh, bueno, tiene algunas ventajas. Por ejemplo, ¿cuáles son esas ventajas? Si ustedes observan este vector y si observan este otro vector, están de acuerdo que este vector que está por acá es el vector derivado de este primer vector. Eso es lo primero que tenemos que notar. ¿Qué otra cosa tenemos que notar? ¿O por qué yo estoy tan seguro que esto que nosotros acabamos de escribir corresponde a lo que estaba escrito previamente? Si nosotros realizamos la multiplicación de matrices, ¿están de acuerdo que esto es tiene dimensiones, la matriz 2 por 2? Este vector tiene dimensiones de 2 por 1. Por lo tanto, me indica que lo puedo multiplicar y la dimensión de la multiplicación va a ser de 2 por 1. Eso ya lo saben. ¿Cómo multiplicamos? Pues ya sabemos, 3 por x, pues es 3x, 4 por y, pues es 4y, 5 por x es 5x, y menos 7 por y, pues es menos 7y. Y esto, ¿están de acuerdo? Que es exactamente el mismo sistema que teníamos precedentemente. Entonces, chicos, lo que hicimos pues simplemente fue una mera transformación, utilizando, o más bien para expresar nuestros sistemas en forma de matrices, que eso es lo importante. Ahora, ¿para qué hicimos nosotros estas definiciones? Bueno, estas definiciones están hechas principalmente porque en esta unidad, pues nosotros vamos a trabajar con ecuaciones, pero vamos a trabajar con ecuaciones matriciales. Por lo tanto, esta transformación nos resulta bastante útil. De esta nueva transformación vamos a hacer nosotros unas definiciones. ¿Qué significa definir? Pues lo que vamos a hacer es renombrar algunas cosas. Por ejemplo, voy a decir que el vector x punto y punto, que al final de cuentas es un vector, perdón, lo voy a llamar simplemente x mayúscula, así tal cual. ¿Qué otra definición voy a hacer? Voy a definir que la matriz 3, 5, 4 menos 7, pues a esta matriz la voy a llamar simplemente A, así tal cual. Y finalmente, al vector, bueno, aquí este x no es x, debe de ser x punto porque es el vector derivado, y por lo tanto, el vector xy, pues simplemente lo voy a llamar, pues x, ¿no? Pues el de arriba es el vector derivado, contiene exactamente las mismas variables, y por lo tanto, yo aquí acabo de hacer estas definiciones. ¿Para qué hice estas definiciones? Pues bastante sencillo, para poder reescribir este sistema que está por acá, este sistema en particular, de una nueva forma. Ya lo teníamos como ecuaciones, lo convertimos a un formato matricial, y ahora lo que vamos a hacer es simplemente reescribir esa notación. ¿Cómo lo vamos a reescribir?
Vamos a ponerle otra flechita. El primer vector derivado ya quedamos que solamente se va a llamar X punto. Esta matriz ya quedamos que se va a llamar A. Y el vector XY, que es este que está por acá, ya quedamos que se va a llamar X. Entonces, nuestro sistema de ecuaciones diferenciales se transformó en esta ecuación tan sencilla y tan pequeñita, obviamente sin olvidar que X punto, X y A, pues valen algunas cosas. Estas cosas que estamos definiendo por acá. Entonces, resolver esa ecuación no es tan difícil. Tenemos que nosotros recordar algunas cositas, pero esta ecuación resolverla no es tan complicado. De hecho, es sencillo. Lo que tenemos que utilizar es simplemente álgebra lineal. El álgebra lineal que ustedes conocen. Entonces, lo que hoy simplemente quiero que se queden ustedes es cómo transformar de un sistema de ecuaciones lineales en un formato, pues en un formato largo, como es este que está por acá, al mismo sistema de ecuaciones diferenciales lineales, pero en su formato algebraico, en su formato, perdón, del álgebra lineal, en su formato matricial, que es lo importante. Entonces, bueno, para esto vamos a convertir este segundo ejemplo que está por acá en su formato matricial. Aquí ya tienen escritas algunas otras cosas. Vamos a ver cómo lo podemos convertir o empezar a convertir. Primero, bueno, la primera ecuación simplemente tiene X punto, la segunda ecuación tiene Y punto, la tercera ecuación tiene Z punto. Y por lo tanto, aquí acabo de escribir las derivadas en forma de vector. Listo, ya tengo mis primeras derivadas en la primera parte de la igualdad en forma vectorial. Ahora, lo que vamos a escribir es esto que está por acá, esta primera parte, la vamos a reescribir, recordando que solamente tenemos que anotar los coeficientes. Por ejemplo, 6, 8, 2, 1, 7, 9 y 1 menos 1 menos 1. Y esto está multiplicado por, ya sabemos que está multiplicado por el vector x, y, z, que al final de cuentas es lo que nos interesa a nosotros encontrarle estas funciones. Y ahora más, otro vector. ¿Por qué otro vector? Aquí este ejemplo es un poco diferente, porque aparte de simplemente de la matriz A, que ya sabemos cuánto vale, es una matriz de 3×3, esta que acabamos de escribir, el sistema está formado por otras variables. Estas otras variables pues dependen del tiempo, dependen de t. Por lo tanto, yo aquí simplemente puedo decir, bueno, como dependen de t, pues voy a reescribir eso en forma nuevamente de vector. ¿Cómo va a ser el vector? Aquí va a ser 1, aquí va a ser 10, aquí va a ser 6, y todo esto va a estar multiplicado por t. Y entonces, de esta manera, nosotros habemos transformado ya este sistema de ecuaciones diferenciales lineales al mismo sistema, porque recuerden que estas dos cosas dicen exactamente lo mismo, pero están escritas de diferente forma. Es la parte interesante de las matemáticas. Ahora ustedes saben que este vector de 3×3 que contiene los términos derivados lo podemos llamar simplemente como X punto. A esta matrizota de 3×3 que está por acá, simplemente lo podemos llamar A. A este vector X, Y, Z, que contiene exactamente las mismas variables o funciones de la primera parte, lo vamos a llamar simplemente X, y esto es A por X. Y a este lo vamos a llamar más, pues aquí le podemos llamar como nosotros queramos. Vamos a ponerle más B por T. Así simplemente, más B por T, donde B es esta matriz este vector, perdón, de 3×1, así tal cual. Por lo tanto, nuestro sistema de ecuaciones diferenciales lineales de 3×3 se reduce a X punto es igual a X más B por T, donde X punto ya vimos que es esto, A vale esta matriz de 3×3, X vale este vector de 3×1, y B vale ese vector de 3×1. Entonces, este sistema de ecuaciones originales de 3×3, nosotros lo podemos reescribir
de esta manera, de esta forma bastante particular. Ahora bien, ¿para qué nos sirve a nosotros reescribir el sistema de ecuaciones diferenciales lineales de esta manera? Bueno, una de las propiedades más importantes del álgebra lineal, uno de los conceptos más importantes son los conceptos de valores propios y vectores propios. Y lo voy a escribir por acá. También se le conocen como eigenvalores o eigenvectores o valores característicos y vectores característicos. Todas estas cosas que les acabo de mencionar son sinónimos. Por lo tanto, pues las voy a utilizar indistintamente. Ya saben que cuando hablo de los valores propios, es lo mismo que un valor característico o lo mismo que un eigenvalor. Es exactamente lo mismo. ¿Qué son estas cosas? Bueno, en particular, los valores propios. Los valores propios nos dan la información más específica de un sistema en particular. ¿A qué me refiero con sistema? Recuerden que en este curso nosotros estamos suponiendo que ya tenemos un caso de la vida real modelado. Ese caso de la vida real puede ser esto que está acá. Esto está modelando lo que ustedes quieran. Por lo tanto, ¿para qué modelamos nosotros? Pues nosotros modelamos para poder controlar, para hacer que cualquier sistema se comporte como nosotros lo querramos, como nosotros lo deseemos, como está diseñado, como nosotros lo diseñamos. Para eso es importante, bueno, hacer un modelado, sacar algunos numeritos y una vez que nosotros obtenemos esos numeritos, nosotros planteamos un sistema de ecuaciones diferenciales, como por ejemplo esta matriz que ustedes ven por acá. Ahora, una vez que nosotros planteamos las ecuaciones diferenciales, nosotros tenemos que hacernos dos preguntas. La primera es si el sistema es estable o no es estable. Y la segunda pregunta es si el sistema lo podemos controlar. Esto que está por acá, nosotros lo vamos a conocer a todo esto como un sistema dinámico. Y entonces el sistema dinámico tiene dos características muy importantes, la estabilidad y la controlabilidad. Al sistema de entrada yo no sé si lo puedo estabilizar o no, o si es estable o no. Si no es estable, a lo mejor lo podría estabilizar con alguna política de control o a lo mejor no lo puedo controlar. Pero esta información de la estabilidad a mí me la da o a nosotros nos las va a dar estas cositas que les acabo de mencionar que se conocen como valores propios. Y los valores propios concentran la dinámica pura del sistema. Les repito, los valores propios lo que nos van a decir es, ¿sabes qué? El sistema sí lo vas a poder controlar. O de entrada, ¿sabes qué? El sistema no lo vas a controlar, ni siquiera lo intentes. O ¿sabes qué? El sistema posiblemente lo vas a poder controlar. ¿Cómo calculamos los valores propios en este caso, de este sistema de ecuaciones diferenciales lineales, en este sistema de 3x3, o por ejemplo, el sistema de 2x2 que estábamos estudiando hace rato? Bastante sencillo. Ya definimos nosotros una matriz A, que en este caso, la matriz A es esta que está por acá. Para nosotros calcular los valores propios, tenemos que realizar una pequeña operación. Tenemos primero que introducirnos a otro concepto que ese concepto se llama polinomio característico, que nosotros lo vamos a llamar como PDS, el polinomio característico. El polinomio característico no es más que un determinante. El determinante de S por I, N, donde N es de dimensiones adecuadas, es la matriz identidad menos A. Nosotros al calcular este determinante, lo que vamos a encontrar es el polinomio característico. El polinomio característico. Y para encontrar los vectores, los valores propios o los valores característicos de un sistema, lo que tenemos que hacer es igualar el polinomio característico a 0 y despejar pues nuestra variable, que nuestra variable en este caso es la S, y esa S es la S de Laplace. Entonces, para encontrar los valores característicos, primero tenemos que realizar este determinante, que es S multiplicado por la matriz identidad de dimensiones adecuadas para que coincida con la matriz A. En este ejemplo en particular, la matriz A es de 3x3.
Por lo tanto, nuestra matriz identidad va a ser, en este caso en particular, de 3 por 3. Hago la resta entre las matrices, a esa nueva matriz le calculo el determinante y el determinante, que va a ser un polinomio en términos de S, va a ser nuestro polinomio característico. Una vez que yo encuentro el polinomio característico, igualo ese polinomio característico a 0 y despejo esas S, en este caso, como este es una matriz de 3 por 3, yo voy a tener 3 valores característicos y cada uno los tengo que encontrar por algún método algebraico. Ahí es factorizar nada más, factorizar. Y una vez que yo tenga esos valores característicos, entonces podré saber si mi sistema es estable, es inestable. Si es estable, si es estable lo puedo controlar, pero si es inestable, a lo mejor puedo aplicar una política de control para poderlo controlar como yo quiera, y entonces pues proceder pues, a realizarlo, ¿no? A hacer lo que se me antoje con el sistema. Ahora bien, otra de las cosas muy importantes, además de los valores característicos, que es esto que les acabo de decir, otro término importante son estos, se le conocen como vectores característicos. Ya hablamos sobre los valores propios o valores característicos o eigenvalores. Esto ya saben cómo calcularlo. Ahora, los vectores propios son, bueno, van aunados a los valores propios, claro está. Sin embargo, los valores propios son escalares. Por ejemplo, aquí en este ejemplo yo puedo encontrar que S vale A, S1 vale A, que S2 vale B, que S3 vale C, por ejemplo, donde A, B y C pueden ser cualesquiera números reales. Y los vectores propios pues son tal cual vectores, vectorcitos. Vectorcitos de el número, la dimensión de la matriz, en este caso sería de 3 por 1, ¿sale? Y entonces yo voy a tener tantos valores propios como vectores propios tenga. En este caso, como yo, para este ejemplo, ya quedamos que van a haber 3 valores propios, por lo tanto yo voy a encontrar o deben de existir 3 vectores propios para este sistema. Sin embargo, la metodología para calcular estos vectores propios no es sencilla de explicar en el sentido abstracto. A veces lo abstracto es un poco más complicado. Por lo tanto, en la siguiente clase, ya cuando estemos estudiando un ejemplo de solución de las ecuaciones diferenciales, vamos a calcular los valores propios, vamos a calcular los vectores propios y pues todo el proceso va a ser igual pues para todas las ecuaciones que nosotros querramos resolver. Entonces, el día de hoy, la clase la vamos a dejar hasta aquí. Lo único que aprendimos, ¿qué fue? Escribir un sistema de ecuaciones diferenciales lineales en su formato digital. Por acá escribimos este sistema de 2 por 2 en un formato algebraico y por acá escribimos este sistema de 3 por 3 en un formato algebraico en el sentido de la álgebra lineal. Obtuvimos el concepto de polinomio característico y ya saben cómo calcular los valores característicos a partir del polinomio característico. Y quedamos que el día de mañana, pues el miércoles vamos a estudiar los vectores propios a partir de, bueno, cuando ya empecemos a solucionar esta primera parte. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Oye, poquitos. También les quiero comentar que la clase la empezó un poquito antes, entonces voy a subir el video, no se preocupen. Está sencillo, ya lo verán. Y lo que necesito que hagan de tarea es que escriban estos 6 ejemplos que están en su formato de ecuación diferencial, separadas en su formato del álgebra lineal, o sea, que lo transformen en forma de matriz, que señalen cuál es el vector x punto, cuál es el vector a, en la matriz a, perdón, cuál es el vector x, y si hubieran más cosas, por ejemplo, aquí hay t cuadrada, aquí hay senos y cosenos, que también los puedan realizar de manera exitosa. Está sencillo, de verdad esto está muy sencillo. Si tienen dudas me preguntan. Igual, si quieren el miércoles, checamos alguno de los ejemplos para ver si los hicieron bien. Creo que por hoy es todo, chicos. No sé si tengan alguna duda, por favor, díganme de una vez.
Profe, mejor nos puede mandar el video por el grupo de WhatsApp. Sí, lo que te comentaba, lo empecé un poco antes la clase, entonces sí, les voy a mandar el video para que ustedes sepan de qué estoy hablando. Y si tienen dudas, aún así, Jonathan, Astrid y Osvaldo me preguntan para que quede claro. Y les digo, no está difícil, no está para nada difícil, ya lo van a ver. Sí, ¿Sale? profe, porfa. Ok, entonces nos vemos el miércoles, ¿les parece? Sale. Dale, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, buena tarde. Buenas tardes para todos.